Probando. ¿Se escucha? Sí. Buenos días. Buenos días. Pastor Frankie me dio la durísima tarea de traer la palabra de Dios hoy, pero ha sido de gran bendición. La verdad es que es un trabajo duro. Esto de predicar es cosa seria. Y es una gran responsabilidad. Casi que sentí la tentación de no hacerlo. Pero hablemos de tentación hoy, ¿ok? Ese va a ser el tema. ¿Okay? Así que me viene muy bien hablar de esto a mí. No tan solo por la tentación que sufrí así cuando me lo dijo, porque como les digo es un poquito difícil aceptarlo, pero porque básicamente cada vez que soy tentado fallo. Esa es la realidad de mi vida. Yo supongo que también será la realidad de sus vidas. Tenemos la tendencia a fallar, tenemos la tendencia a quitarle la importancia que el pecado tiene y el efecto que el pecado tiene en nuestras vidas, minimizándolo, y de esa manera pecamos sin pensarlo muchas veces. Así que el tema de hoy va a ser la tentación, y si se ponen a pensar, el mayor problema que el ser humano tiene es la tentación, porque sin tentación no hubiera pecado, ¿verdad? Nosotros, si no sintiéramos ese deseo de hacer algo que sabemos que es prohibido, pues básicamente no lo hiciéramos, ¿verdad? Entonces, es un gran problema en nuestras vidas, y lo que yo quisiera hoy es que nosotros pudiéramos acomodar nuestras mentes, concentrarnos bien y pensar en esto que vamos a hablar. Es bien importante. Realmente, mientras más estudiaba, más me daba cuenta de la importancia que esto tiene para mi vida y la relación con el Señor. Así es que, fíjense que la Biblia básicamente es un compendio del pecado y de la tentación. Desde el mismo principio, el hombre fue tentado, cayó. Después, la historia de Abraham, tentaciones, cayó. Sus hijos, los hijos de sus hijos, el pueblo de Israel, tentación, cayó. Los discípulos, Pedro, tentación, cayó. Judas, tentación, cayó. Luego de eso la Biblia, luego de eso toda la historia hasta ahora, nosotros somos vivo ejemplo de eso, y todos los días hay una tentación y todos los días caemos. Pero el problema de eso es que, como les digo, lo minimizamos y ni siquiera le prestamos atención. Así que para eso estamos aquí, para aprender dos cosas. Dos cosas vamos a aprender en esta prédica, ¿verdad? En este compartir. Vamos a aprender cuál es el impacto de nuestro pecado en nuestra relación con el Señor. Por lo tanto, cuán importante es resistir la tentación, que no se puede minimizar. Y lo otro que vamos a aprender es cómo vencer la tentación. ¿Okay? Así que yo necesito que busquen dos pasajes de la Biblia, y necesito que se concentren bien, porque vamos a estar brincando en estos dos pasajes. ¿Okay? Y vamos a ver dos historias paralelas. Una historia de fracaso y una historia de victoria. ¿Okay? Mateo 4, 1 al 11 es uno de los pasajes. Todo el mundo, fíjate, en mi mente yo estoy esperando a todo el mundo con la Biblia de papel, que puedan hacer así, pero ahora me di cuenta que todo el mundo tiene el teléfono. Pero si pueden, no sé cómo lo harán, en un app busquen uno, en otro app busquen otro o algo así, porque vamos a estar de atrás hacia adelante. Vamos a leer otros pasajes, pero los demás pasajes yo los leo para que no haya complicación. Mientras ustedes buscan eso, perdónenme, déjenme decir los pasajes. Mateo 4 del 1 al 11 y Génesis 2, 4 al 17, y por ahí seguimos hasta el 3 del 1 al 13. ¿Okay? Así que vamos a estar leyendo Mateo 4 del 1 al 11 y Génesis 2 y 3. Ahí se van acomodando. Y ya ustedes saben cuáles son las historias. Es bien fácil. La historia de Adán, nosotros, y la historia de Cristo, que fue el que venció. ¿Okay? Así que vamos a hacer eso. Mientras ustedes buscan y nos acomodamos, si me pueden poner ahí la del mapa de Israel, eso aquí, porque a mí me gusta, yo soy mucho de mapa, a mí me encantan los mapas. Y entonces aquí nosotros vamos a ver la historia de Mateo 4, vamos a ver donde Jesús fue tentado, ¿verdad? Esto que está aquí arriba es el río Jordán, y Jesús fue llevado del río Jordán hasta lo que se llama hoy día el Monte de la Tentación. ¿Okay? Vamos a ver lo interesante que fue este capítulo completo, ¿verdad? Entonces Jesús fue llevado al desierto, así que si me hacen el favor y me ponen la fotografía del desierto para que tengamos en la mente claro, ¿verdad?, cómo fue. Miren, eso es una de las fotografías del desierto. Ellos han construido un monasterio donde fue lo que le llaman el Monte de la Tentación, así que así más o menos debe ser los que han ido a Israel. Yo no he ido, yo estoy loco por ir, pero no he podido ir. Me imagino que así se verá. Decio y esta gente que se pasan viajando para todos lados.
Bueno, así más o menos. O sea, que no es un desierto bonito, de que cuando uno prende la computadora le sale así, eso bien bonito con las luces y todo. No, es un desierto pedregoso, ¿verdad? Así que vamos, en ese contexto, vamos a ver esta historia de Mateo, que es la tentación de Jesús. Y mientras tanto, la otra historia paralela va a ser la próxima foto, que era la foto del Edén. Bueno, yo creo que hay un poquito de discrepancia entre los historiadores de dónde exactamente fue el Edén, pero sí, pon el mapa, por favor. Pero más o menos en esa área debe ser el Edén, ¿verdad? Viene de allá arriba hasta por aquí abajo, creo que lo he visto también, donde está esta peninsulita aquí, este delta. Y entonces más o menos el Edén se tuvo que haber visto de esta forma, por la fotografía. Así está. ¿Ok? Ahí estamos ubicados ya entonces. Ok, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender de cuál es el impacto de nuestro pecado, de no resistir la relación, no resistir la tentación en cuanto a la relación de nosotros y el Señor, y vamos a aprender cómo vencemos ese pecado. Y las dos cosas son importantes. Ahora, leamos Mateo, empecemos. Déjenme buscar aquí. Dice, Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Vamos a parar un momentito ahí, porque a mí la palabra entonces me llama la atención, ¿verdad? Fíjense que Jesús fue llevado al desierto, y fíjense que lo que llevó a Jesús al desierto fue el Espíritu, ¿verdad? Uno que casi que tiene la idea de que Jesús fue caminando, ¿verdad? Y entonces fue como que preparándose, ¿no? Pero al parecer Jesús fue simplemente arrebatado de donde estaba y llevado al desierto para ser tentado. ¿Dónde estaba Jesús antes? Porque dice entonces, ese entonces es una indicación de que algo pasó antes, ¿verdad? Y es bien interesante lo que pasaba antes de eso. Vamos a leer aquí rapidito, lo pueden hacer un poquito de scroll hacia arriba y vamos a leer el capítulo 3, versos 16 y 17, ahí nos los va a aclarar. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Entonces, pónganse a pensar esto. Fíjense cuál es la mala estrategia de Dios en todo esto, ¿verdad? Según yo digo. Jesús acaba de ser bautizado en el Jordán, ¿verdad? El Jordán es un río que yo imagino que tendrá unos árboles frutales alrededor, porque el agua alimenta los árboles, agua refrescante. Cuando Jesús sale del agua, él ve al Señor, el Espíritu en forma de paloma, se le posa, la imagen que uno tiene es de las películas, se le posa a Jesús y se oye la voz, porque fíjate que dice que él vio la paloma, pero dice que la voz se oyó. Quiere decir que la voz se oyó, el Señor hablando y diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Oye, eso no es una falta de estrategia en el ministerio del Señor. Piensen qué bonito hubiera sido que Jesús de ahí, en vez de haber sido trasladado al desierto a ser tentado, haya sido trasladado a empezar su ministerio con poder. ¿No hubiera sido un poquito más efectivo eso? Hubiera sido más efectivo para mí. Pero como el Señor no soy yo, gracias a Él, no fue más efectivo, porque su propósito no era ser efectivo de una forma administrativamente efectivo. El Señor tenía un propósito de salvarnos y tenía un plan de uno en uno, pasito a pasito, hasta llegar a la cruz. Así que el Señor llevó a Jesús a ser tentado porque quería mostrarnos a nosotros cómo resistir esa tentación cuando viniera donde nosotros. Y ese es el plan perfecto, ¿verdad? Según yo lo veo como un poquito de falta de juicio del Señor, porque digo, oye, sería el momento ideal para ahora poner a Jesús en la vista de todo el mundo. Este es el que acaba de escucharse la voz que dijo que es el Hijo de Dios. Sin embargo, lo lleva al sitio más desolado para ser tentado. Interesante eso, ¿verdad? Entonces fíjense que ese desierto, como ustedes vieron en la fotografía, que no es esa que está ahí, ese es el Edén, la fotografía del desierto nos muestra que el monte que se llama, o el desierto, que el lugar se llama ahora el Monte de la Tentación, es un lugar desolado, y piensen, caliente de día, bien caliente de día, bien frío de noche. Un lugar donde no hay ni siquiera para uno dormir. ¿Dónde dormía Jesús? Es un desierto con piedras ahí. No es un desierto con arena, que tú puedes acomodar la arena según tu cuerpo para que la cabeza te quede. No, es un desierto de piedra. Por eso es que traje la foto, porque no la iba a traer, pero dije, déjame traerla para que visualmente se entienda.
El desierto no tiene agua. Dice que Jesús pasó hambre, ¿verdad? Que estuvo 40 días sin comer. Pero ¿y qué bebía Jesús en ese sitio? ¿De dónde salía el agua que él tenía que beber? Sabrá Dios si no bebió en ningún momento. Yo no sé, la Biblia no lo dice, pero eso es interesante. No había vegetación. No había ni siquiera chance de que Jesús pudiera coger un mango o lo que sea de un árbol y comérselo porque no había vegetación. Y no tan solo eso, cómo Jesús se movía por ese desierto, con ese montón de piedras cortándole los pies. Entonces tú me vas a decir a mí que de haberme dicho, Señor, que yo soy tu hijo amado, en quien tú te complaces, tú me vas a traer a mí ese sitio ahora. Gracias a Él que yo no soy Jesús, porque yo lo hubiera pensado francamente. ¿Ok? ¿Qué el Señor nos dice con esto? ¿Por qué esto pasa? Bueno, esto tiene que tener un propósito, ¿verdad? Y es que el Señor quizás nos está diciendo, mira, cuando tú tienes un momento de victoria en tu vida, sea la que sea, cuídate. Porque en ese momento nosotros ponemos la mirada en la victoria y no ponemos la mirada en quien nos dio la victoria. Y ese momento nosotros somos bien vulnerables, ¿verdad? Y eso se repite a través de la historia y se repite a través de nuestra historia. Por lo tanto, el Señor nos quiso dar un ejemplo. Cuando tengas una victoria, cuídate. Mira lo que dice 1 Corintios 10, del 1 al 13. No lo tienen que buscar, yo lo voy a leer. Dice, escuchen esta historia completa porque Pablo le dice a los corintios, hay un mensaje en un versículo aquí, pero él te pone en contexto para prepararte para lo que él va a decir. Así que escuchen todo. Dice, porque no quiero que ignoren, le dice a los corintios, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Recuerden, ¿verdad? Que Moisés partió el mar por el poder que el Señor le dio. Y el Señor los acompañaba día a día en una nube. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Ni siquiera está hablando del maná que cayó del cielo en este momento. Está hablando que el Señor los alimentaba espiritualmente. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca es Cristo. Eso ahí habría que hablar, me imagino, muchísimo, pero podemos seguir adelante. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer, a beber y se levantó a jugar. ¿Okay? Está hablando a los corintios Pablo aquí y le está explicando lo bien que lo pasó Israel, ¿verdad? Y lo mal que ellos se portaron con el Señor, lo desagradecidos que fueron, los malagradecidos que fueron con el Señor. Dice, no forniquéis, porque algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por la serpiente. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas sucedieron como ejemplo. Pablo nos está diciendo a nosotros, como le decía a Corintio, oye, lo que está escrito en la Biblia es para que tú tengas ejemplo de lo que pasa. ¿Okay? Ahora mira lo que dice. Por tanto, me falta un versículo, discúlpame. Y fueron destruidos por el destructor, dice. Estas cosas sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quien ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, ahora viene lo que Pablo le quiere decir. El que cree que esté firme, ¿qué? Mire que no caiga. Así que Israel, piensen en Israel saliendo de Egipto con el poder, el maná cayendo, comiendo, alimentándose, bebiendo del agua, gozándose porque el Señor los hizo pasar por el mar. Todo eso y después, ¿qué fue lo que pasó? Fornicaron, idolatraron, hicieron todo lo que no tenían que hacer. ¿Por qué? Porque quitaron su mirada del que les dio la victoria y pusieron su mirada en la victoria. ¿Okay? Así que Pablo nos está advirtiendo, oye, si tú crees que estás fuerte, si tú crees que porque ganaste esta, tú vas a ganarlas todas, no te confíes. ¿Okay? Piensa lo que el Señor te está diciendo entonces en esta mañana. ¿Okay? Siempre alerta al pecado, siempre alerta. Y ahorita vamos a ver, como les dije, la importancia de por qué tenemos que estar alerta. Y más dice, el que se crea que esté firme, mire que no caiga. Dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que pueda resistirla. Que ahora vamos a ver entonces cómo fue esa historia de Jesús y cómo Él nos enseña a resistir la tentación. ¿Okay?
Ok, ya empezamos la historia de Mateo, ya vimos cómo el Señor llevó a Jesús, el Espíritu llevó a Jesús de la victoria más grande que pueda tener una persona, que es que Dios le diga que está complacido en él, a ese desierto seco, pedregoso, donde él va a ser tentado por Satanás. ¿Okay? Ahora, vamos a hacer un pase de página al Génesis ahora. Y vamos a leer Génesis 2, del 5 al 8. 2 del 5 al 8. ¿Okay? Estamos aquí en el principio del universo, ¿verdad? Dios creó la tierra, creó las estrellas, hizo todo. Entonces eso es lo que, ahora estamos en el capítulo 2, que es lo que viene ahora. Entonces mira lo que dice. Dice, aún no había ningún arbusto en el campo de la tierra. Piensa. No había ningún arbusto en el campo de la tierra. O sea, Dios creó el mundo, Dios hizo todas las cosas que ya eran buenas, pero el mundo pareciera que no estuviera totalmente desarrollado. Y ahí hay otro montón de cosas que podríamos discutir, pero vamos a llegar al punto. Lo que dice el versículo 5 es que ningún arbusto había sobre la tierra todavía, sobre el campo, ni había brotado ninguna planta. ¿Ok? Porque el Señor no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo, ¿verdad? La idea que nos da esto aquí es que la tierra estaba formada, pero que todavía estaban creciendo los árboles. Esa es la idea que nos da, ¿verdad? Entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Ok? Ahora les pregunto a ustedes, ¿de dónde sacó el Señor, el Espíritu a Jesús? ¿Y a dónde lo llevó? Lo sacó de la abundancia del agua, de donde estaban los árboles frutales, y lo puso en el desierto de la tentación. Sin embargo, a Adán, que es la historia que estamos viendo ahora, lo sacó de un sitio desértico, básicamente, y lo puso en el Edén. Y esas son las historias paralelas que a la misma vez contienen incongruencias o cosas que diferencian a Adán de Jesucristo, que es el segundo Adán, ¿verdad? La Biblia hace mucha referencia de Jesús siendo el segundo Adán. Aquí tenemos un dato bien interesante. El Señor sacó a Jesús del momento más glorioso y lo puso en el desierto. Por otro lado, el Señor había sacado a Adán del desierto y lo puso en el sitio más glorioso. ¿Quién pecó y quién no pecó? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Fíjense que Jesús, habiendo sido sacado del sitio más glorioso y puesto en el desierto, no pecó. Y Adán, que fue lo contrario, que fue sacado del sitio más desértico, todavía sin orden, fue puesto en el jardín del Edén, y ese sí pecó. Ese soy yo, hermano. Ese soy yo. Jesús a mí me ha dado todo. Sin embargo, le fallo. ¿Por qué? La naturaleza. Le perdemos el miedo a la tentación y le perdemos el cuidado al pecado. Aquí un hermano, bien amigo mío, que siempre dice que la vida cristiana es como la del soldado, ¿verdad, Yamil? Que uno tiene que estar preparado, ¿verdad? Que los soldados saben que cuando se dispara, la diferencia entre un disparo y una explosión, y cuando uno está listo, uno puede salir corriendo y ponerse a salvo y salvar a los demás, ¿verdad? Pero nosotros le hemos perdido ese cuidado a esto del pecado, ¿verdad? No somos como soldados, no estamos listos para el pecado, por lo tanto caemos, ¿ok? Por ahí vimos un contraste. Adán fue sacado del desierto, puesto en el Edén. Sin embargo, el que pecó fue Adán. Cristo fue sacado de las aguas del río Jordán, puesto en el desierto, y él no pecó. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros, hermanos? ¿Seremos Adán o seremos Cristo? Eso es una decisión que tenemos que tomar, ¿verdad? Sigamos leyendo aquí entonces el versículo 9 de Génesis. El versículo 9 de Génesis, porque hay unos detalles bien interesantes aquí. Dice, el Señor hizo brotar de la tierra todo árbol agradable. ¿Verdad? Perdóname, el 8 primero. El Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente, en el Edén. ¿Okay? Ahí sí el Señor plantó los árboles y puso allí al hombre que había formado. Ahora el 9. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Ahora sí habían árboles. Ahí fue donde el Señor puso a Adán. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Otra misconcepción, si eso es una palabra, ¿verdad? Una concepción errónea. Uno siempre piensa en un solo árbol, que es el árbol de la manzanita que Adán se comió, que siempre dicen la manzana de Adán, ¿verdad? Porque es la manzana del pecado. Pero habían dos árboles. Había el árbol de la vida, que ese no dice que no pueden comer, ahora lo vamos a ver, y había el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y yo me pregunto, que esta pregunta yo estoy seguro que ustedes se la tienen que haber hecho.
¿por qué el Señor pone esas opciones? Que otra de esas cosas que uno dice, pero ¿y por qué el Señor no dijo, ¿sabe qué? Árbol de la vida y se acabó? No le voy a crear un problema a la historia poniendo un árbol del conocimiento del bien y el mal. Sin embargo, ¿por qué el Señor nos da esas opciones? ¿Por qué el Señor llevó a Jesús a ser tentado? ¿Cuál es la idea de que el Señor permita que eso pase? ¿Por qué el Señor siembra 2 árboles en vez de un árbol? Y eso sí que ahí te digo yo que yo perdí tiempo no, usé mucho tiempo mientras me preparaba. ¿Cuál es el propósito? Y esto fue lo que yo pude notar. Mira, Dios nos ofrece la oportunidad de establecer una relación más íntima con Él si nos da la opción de escoger agradarle a Él. Fíjense que había un árbol de la vida del cual podían comer y estuvieron comiendo Adán y Eva, porque no dice que no comieron, ¿verdad? Pero junto a ese árbol estaba el árbol malo, del conocimiento, malo entre comillas, del conocimiento del bien y el mal. Ahorita vamos a ver por qué eso es tan malo. ¿Okay? Así que tenías opciones. Cada vez que Adán o Eva iban por allí, iban caminando y cogían, habían 2 árboles, ellos decían, espérate, 2 árboles, de este no puedo comer, de este sí. Agarró fruta de este y me la como. ¿Ok? En otras palabras, Dios le pone esas opciones a ellos, según lo que yo pude pensar y analizar, porque la bendición de escoger servir a Dios es más grande que si tú no tuvieras la opción. Entonces el Señor dice, bueno, yo te voy a dar 2 opciones. Y mientras tú escojas esta, tu relación conmigo va a ser tan íntima, porque tú estás escogiéndolo. Y eso tiene un valor para el Señor. O sea, en otras palabras, fíjense lo que nos está diciendo esto en nuestra vida cristiana. Nosotros tenemos 2 caminos también siempre tenemos 2 caminos, ¿verdad? Porque la vida cristiana no es neutral. Tú no puedes pararte aquí en la vida cristiana y no moverte. O tú te mueves hacia el Señor o tú te mueves hacia el pecado. No existe otra. Y eso yo lo he aprendido en mi propia vida también. Las veces que yo he estado en el centro y he pretendido no moverme, no es cierto, me muevo hacia el pecado. ¿Okay? Si tú no buscas al Señor activamente, te mueves hacia el pecado. Es como un barco, como una canoita. Te fuiste a pescar, la dejaste ahí, te fuiste qué sé yo, más allá de la playa. Oye, o te mueves hacia la playa, o te mueves hacia el alta mar, o te mueves al este, o te mueves al oeste. Pero no te vas a quedar neutral. Así mismo es la vida cristiana, y eso está demostrado a través de la Biblia. Si tú no buscas activamente al Señor, te mueves hacia el pecado. Así que una de mis exhortaciones mayores hoy es, no te confundas. Si tú vas a buscar al Señor, búscalo, decididamente, porque tienes la opción, no te engañes, está la opción, está el árbol de la vida y está el árbol del conocimiento del bien y el mal. Están ahí. No pretendas que estás uno solo, porque no lo es. El Señor nos dio esas opciones. Así que mi exhortación, o una de las más importantes hoy día, ahora mismo es, oye, no creas que te vas a quedar neutral porque no existe. Nosotros o nos acercamos o nos alejamos del Señor. ¿Ok? Así que ahí vemos por qué el Señor puso 2 árboles en el Edén. Bueno, porque el Señor pretende que nosotros hagamos un esfuerzo activo. Y la bendición de ese esfuerzo activo, es inmensa. Ahorita lo vamos a ver en el texto. ¿Okay? ¿Por qué el Señor llevó a Jesús a ser tentado? Bueno, ya explicamos. Jesús fue tentado porque Jesús quería darnos unos ejemplos de cómo sobrepasar la tentación. ¿Okay? Ahora, otro contraste. Si vamos a Mateo 4:2, porque nos quedamos en el 1. Fíjense que yo empecé a leer y de momento paramos ahí y nos quedamos en el 1. Vamos a leer el 2 para ir pasando por los pasajes. No se me desvíen, acuérdense que les dije que estamos ahí de un lado hacia otro. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Esto para mí está fuerte, porque yo con que no coma por la mañana, ya al mediodía estoy hecho canto. Y si no me tomo el café, dolor de cabeza, ¿sabes? Uno ahí engreído, tú sabes. Engreído, mira qué engreído estaba Adán. Si vamos a Génesis 2, 16, 17, tenemos un flip aquí. Tienen que brincar unos versículos, porque esos versículos del centro dan unos detalles que ahora mismo pues no tenemos que leer. Pero el capítulo 2, 16 y 17 de Génesis dice, y el Señor ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer. Jesús pasando hambre. Mira la diferencia de estas historias paralelas. Jesús pasando hambre por 40 días, siendo el Hijo de Dios, habiendo ya Dios dicho, este es mi Hijo amado. Jesús pasando hambre y Adán dándose la buena vida, comiendo de todo lo que había en todos los árboles. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás,
porque el día que comas, ciertamente morirás. Oye, puedes comer de todo, lo que no puedes comer es una sola cosa. Fíjate la diferencia, ¿verdad? Jesús pasando hambre, pero es que es bueno, me gusta, porque el Señor nos está demostrando quién es Jesús, el poder que tenía Jesús, ¿verdad? El poder por ser el Hijo de Dios. Bueno, hasta aquí, espérate, se me olvidaba otra cosa. ¿Con quién andaba Jesús en el desierto? Solo. Jesús andaba solito. ¿Con quién andaba Adán? Si vemos el capítulo 3 y seguimos hacia adelante, lo dice aquí, formación de la mujer. Entonces mira que si Dios fue bueno con Adán, que lo pone en el Edén, le da que coma de todo, y dice, fíjate, pero está solito. Vamos a darle a alguien para que lo acompañe y le ayude. ¿Okay? Mira el contraste tan fuerte que hay entre Adán y Jesús, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Adán haya caído con todo? Pues mira, honestamente, ese soy yo. Me lo dan todo y caigo. ¿Por qué? Sigamos. Hasta aquí llegaron las condiciones del juego. Vimos a Adán bien acomodado, vimos a Jesús mal acomodado. Vimos a un Jesús que fue, como ya lo vimos, ¿verdad? Y casi tratado injustamente. Y aún así él prevaleció. Vimos a un Adán tratado con todos los mejores lujos y aún así él pecó. ¿Ok? Vamos aquí a ver entonces el capítulo 3, del 1 al 5 de Génesis. Vamos a mantenernos en el Génesis. Del 1 al 5. Aquí viene la tentación de Adán. ¿Okay? Del 1 al 5. Y dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios le ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Ya estamos mal porque el Señor no le dijo eso. Todo lo contrario, el Señor le dijo, puede comer de todo, solamente de uno no coma. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Interesante que diga, ni lo tocarán. Okay, vamos a dejar eso ahí por ahora. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Wow. Y yo me pregunto, hermano, ¿qué es lo malo de saber el bien y el mal? Usted no se puede preguntar, no se ha preguntado eso. ¿Qué tan malo es el conocimiento del bien y el mal? Contrario, eso es un derecho que el ser humano tiene. Yo diría que si tú me dices a mí que yo no puedo conocer el bien y el mal y me restringes a mí a conocer lo que tú quieras que yo conozca, yo digo, no, pero es que mi derecho es conocer el bien y el mal. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es la maldad de conocer el bien y el mal? Eso es una cosa bien interesante. Bueno, pues si Satanás tenía razón, uno podría pensar, Satanás te está diciendo, mira, no, todo lo contrario, tú puedes conocer el bien y el mal. Hay más allá de lo que tú sabes, muchacho, tú eres un ignorante. Ahora mismo tú estás ignorante, tú no sabes lo que tienes que saber. A Dios lo sabe, pero viste, es que Dios no quiere que tú lo sepas. Así. Esa es la tentación que le hace Satanás a Eva en este caso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que es malo de conocer el bien y el mal? ¿No es eso bueno? No, no es bueno. No es bueno, porque cuando nosotros queremos conocer el bien y el mal, lo que nosotros estamos diciendo es, Señor, o lo que le dijo Eva y Adán en aquel momento al Señor fue, el Señor, ¿tú sabes qué? Yo no confío, tú me estás ocultando algo. ¿Okay? Yo quiero ir más allá de lo que tú me puedes dar. Yo quiero sobrepasar esta ignorancia que tengo, más allá de lo que tú me has dicho, y ahora yo quiero conocer el bien y el mal. Y ese fue el pecado de Adán y Eva, la desconfianza. El Señor te está diciendo, confía en mí, solamente come de los árboles menos de uno. Hazlo. ¿Okay? El Señor sabe lo que es mejor para ti. Confía en el Señor. Todo lo que sea desconfianza en el Señor, todo eso es pecado, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se ve esto en el caso de Jesús? Vamos otra vez para Mateo. Mateo 4:3 dice, y acercándose el tentador, exactamente lo mismo que pasó en el Edén, ahora pasa acá con Jesús en el desierto y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Acuérdense que Jesús tenía hambre, Jesús llevaba 40 días sin comer.
¿Okay? Era bien fuerte esta tentación. Son 40 días sin comer y Jesús posiblemente dijo, espérate, oye, ¿verdad? Hubiera podido decir, yo no creo que lo dijo. Yo no sé ni siquiera, eso es un tema bien interesante, pero si Jesús sentía ese deseo que hace que nazca en uno la tentación, ese tema es un tema difícil, porque yo no sé si Jesús sintió la tentación en el sentido de tener las ganas de hacerlo. ¿Okay? Pero eso es un tema que quizás podríamos discutirlo por mucho tiempo otro día. Pero fíjate que él le dice, oye, tú no eres hijo de Dios, ordena esta piedra que se convierta en pan. Jesús tenía hambre. ¿Okay? Y Jesús había recibido la voz que decía, este es mi hijo amado, el que tengo complacencia. ¿Okay? Y entonces Satanás viene y se agarra y dice, oye, pero si tú no eres el hijo de Dios, ¿no acabas de decir, te dijo hace 40 días atrás que tú eras su hijo? Oye, convierte las piedras en pan entonces y come porque tú tienes hambre. Y mucho más que eso, tú podrías decir, fíjate, si Jesús moría de hambre en ese momento, Jesús no podía morir en la cruz entonces, no se podría cumplir el plan de Dios, ¿verdad? Y eso es cierto, ¿okay? Sin embargo, Jesús dice, no. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, si el Señor declaró que yo iba a vivir para sufrir, para morir, para resucitar por los pecados de la humanidad, eso va a pasar. Yo no tengo que coger mi vida en mis manos porque el Señor ya tiene un plan para mí. ¿Okay? En otras palabras, el diablo le está diciendo, desconfía de Dios, desconfía de Él. Oye, tú estás pasando hambre, tú eres el hijo de Dios, tú tienes un propósito. ¿Cómo tú vas a cumplir ese propósito si te mueres de hambre con estas necesidades que tú estás pasando? Tú necesitas estar fuerte para el sufrimiento que viene ahora, para tu ministerio. Dice, no, es que yo confío en Dios. ¿Ok? ¿No nos pasa eso a nosotros también? No desconfiamos de Dios. No queremos tomar nuestra historia en nuestras manos. No queremos trabajar duro para ahorrar para cuando nos retiremos y olvidarnos de leer la palabra, olvidarnos de nuestra familia, olvidarnos de que nosotros tenemos una responsabilidad en comunión con nuestros hermanos, sin dedicarle tiempo a la palabra, solamente porque nos levantamos, desayunamos, nos vamos a trabajar porque tenemos que trabajar, porque nos queremos retirar un día. Oye, si yo me voy a morir hoy, me muero hoy porque el Señor lo dijo. Y si voy a durar 100 años, voy a durar 100 años, no porque yo trabaje mucho, sino porque el Señor lo dijo. Y el Señor se encargará de mí el día que yo me retire. ¿Okay? Así que lo que es del Señor hay que dárselo al Señor. No es que no trabajemos, obviamente, pero al día que sobrepongamos nuestras prioridades sobre la palabra de Dios, sobre la relación con nuestros hermanos, lo que tenemos que hacer en el nombre del Señor, ese día estamos convirtiendo la piedra en pan. ¿Okay? Así que llévense eso con ustedes esta mañana, sigamos para adelante. Aquí viene una parte muy triste. Vamos al Génesis. Génesis, ahora estamos en el capítulo 3, versículos 6 al 7. Vamos a leer. Y dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Así que aquí es donde se acabó el paralelismo. Hasta ahora habíamos visto, sí, diferencia entre las historias, pero podíamos seguir una tentación de parte de Satanás, podíamos ver el setting donde estaba todo pasando, pero aquí ya la historia de Adán cogió un curso y la historia de Cristo coge otro curso, porque ustedes ya saben lo que pasa con Jesús, ¿verdad? Pero ahora sí que las historias se dividen, ¿verdad? Y fíjense, si nosotros seguimos leyendo en ese mismo capítulo 3, el versículo 8, lo que viene ahora, dice, y oyeron al Señor que se paseaba por el huerto al fresco de día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¡Wow! Aquí la Biblia nos habla del impacto de ceder a la tentación que tiene en el ser humano. Fíjense que Dios se paseaba por el huerto,
Me impacta esto un poquito porque yo lo único que imagino es, antes de la tentación, de que ellos cayeran al pecado, el Señor yendo a buscarlos. Un momentito. Y pasando tremendos momentos con ellos. Disfrutando una relación perfecta con Dios. Y nos pasa a nosotros cuando pecamos. Pecamos y nos escondemos de Dios. Y el Señor sale a buscarnos y nos escondemos de Él. Y ahí le decimos, Señor, no quiero estar contigo. No importa lo que tú me hayas dado, no me interesa. No quiero estar contigo hoy. ¿Cómo nos atrevemos? ¿Cómo nos atrevemos después de todas las bendiciones que Dios nos da, pecar contra Él y rechazarlo de esa forma? La verdad es que somos atrevidos, somos atrevidos. Así como Adán lo hizo, así lo hacemos nosotros cada vez que pecamos contra Él. Ese es el real impacto del pecado. Nosotros lo minimizamos, como yo les decía, pero es fuerte. O sea, el Señor nos ha puesto en las mejores condiciones. Nos ha dado todo. ¿Cómo nosotros nos atrevemos a pecar? Desmedidamente. Sin pensar que cada vez que lo hacemos, rechazamos al Señor como si fuera que un perro. Bueno, continuemos. Vamos ahora a las buenas noticias. Pasamos las malas noticias. Pero sí llévense con ustedes la importancia de resistir el pecado. No es cualquier cosa. Oye, nosotros pecamos y a veces seguimos la vida. No, esto es serio. Esto es serio. El pecado es serio. La tentación es seria y ofendemos al Dios que hizo el universo. Ofendemos a ese mismo Dios que tras de haber hecho el universo nos ha creado a cada uno de nosotros y que nos da importancia. ¿Okay? Y que nos ha puesto lo mejor y que nos da una salvación y que nos ha dado todo lo que tenemos. No podemos ofenderle. Imagínense Dios paseándose, buscando a Adán y a Eva por el Edén, contento de que va a estar con ellos y de momento ya escondiéndose de Él. Vamos a ver qué hace Jesús ahora. Vamos a ver la historia de Jesús, que es la historia que nos compete, o sea, la que queremos escuchar porque es la que nos va a enseñar cómo llegar a donde queremos llegar. Satanás ahora aprieta. Fíjate que Satanás empezó diciéndole, oye, desconfía del Señor, te está haciendo pasar hambre por 40 días, ¿verdad? Y Jesús se la batea. Le dice, no, es que escrito está que no solo de pan vivir el hombre, sino de la palabra que sale de la boca del Señor. Y Satanás le dice aquí en el capítulo número 4, versículo 5, vuelvan a Mateo rapidito. Dice, entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si tú eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Fíjate que ahora Satanás lo que le dice es, oye, ven acá, tú confías en Dios, ¿verdad? Yo te acabo de tentar de que desconfíes de Dios y tú me la bateaste. Pues si tú confías, tírate del pináculo. Y el pináculo del templo, según yo lo estuve investigando, era una parte en el templo que tenía yo no sé cómo se llamará eso, pero lo voy a poner gráficamente, una parte que salía y abajo lo que había era un precipicio. Por lo tanto, si tú te tirabas de ese precipicio allá abajo, estabas tirándote como de 500 pies de altura, ¿verdad? Y entonces, Jesús, lo que Satanás le dice, no, tírate de aquí. Si tú confías en el Señor, Él te va a rescatar. Dice que los ángeles, dice la palabra, que los ángeles te van a llevar en sus manos, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y fíjate lo que Jesús le contestó. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ok? Aquí Jesús, como decía ahorita, Jesús se va adelante, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice este momentito aquí, verdad? ¿Qué hay de malo en poner de prueba a Dios? ¿Qué hay de malo que Jesús hubiera hecho eso que Satanás le dijo que hiciera? Piensen, ¿qué hay de malo? Oye, a lo mejor hubiera sido bueno.
Porque a lo mejor se hubiera tirado de ahí, los ángeles lo hubieran recogido, él hubiera llegado a Israel como un rey que llega desde el cielo con sus ángeles. Bueno, pues se acabó, salvé al mundo, salvé a Israel. Pero es que ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que él sufriera. Esa es la tentación, el grado de tentación que tenía Jesús. Que pudiendo haber llegado con los ángeles del cielo, haber creado un impacto definitivo y llegar como el rey de una sola. ¿Verdad? Esa era la tentación. Fíjate qué grande era que ahora le dice, no, ¿sabes qué? Yo no voy a poner al Señor en prueba. El Señor tiene un plan que es que yo sufra y muera por la humanidad y eso es lo que va a pasar. Y esa era el grado de tentación que tuvo Jesús. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Pónganse a pensar ahora en su vida. ¿Cómo se ve esto en nuestra vida? Satanás te dice que pongas a prueba al Señor. ¿En qué momento en tu vida, si tú piensas, ha llegado una tentación a tu consideración donde tú estarías poniendo a prueba al Señor? Bueno, mira, yo te puedo dar un par de ejemplos. Digamos, una pareja de novios. Mira, tú pones a prueba al Señor si tú te metes en un sitio donde tú con tu pareja estés solo y ahí hay una ocasión de pecar. ¿Sabes lo que te dice Jesús aquí? Perdóname. ¿Sabes lo que te dice Jesús en este pasaje? No vayas al sitio donde vas a estar solo con tu pareja, porque ahí estás poniendo en prueba al Señor. Aléjate lo más posible del pecado. ¿Verdad que sí? Otra que nos aplicaría a muchos aquí sería, bueno, llegar tarde al trabajo. Tú llegas tarde al trabajo, tú vas a tener que quizás mentir de por qué tú llegaste tarde al trabajo. No llegues tarde al trabajo, prepárate con tiempo, porque entonces te vas a poner en una situación donde estás probando al Señor. Entonces en el momento que llegas vas a decir, espérate, ¿y ahora? ¿Digo la verdad o digo una mentira? Oye, aléjate del pecado, llega temprano, ¿ok? Y así como esas situaciones que son bien sencillas, ustedes ahora pongan en su mente cómo yo pongo en prueba al Señor día a día y no lo haga. En otras palabras, hermanos, lo que les quiero decir ahora es, aléjense del pecado lo más que puedan. No pellizquen lo prohibido, como decía un profesor mío en la universidad. No pellizquen lo prohibido. No trates ahí y después lo dejes. Aléjate, porque estás probando al Señor. ¿Okay? Y el Señor es bueno y te cuida del pecado. ¿Okay? Lo ha hecho conmigo toda la vida. Oye, pero estás probándolo y eso le ofende a Él. ¿Okay? Bueno, ahora, vamos aquí entonces a continuar con Jesús, porque ya Adán está perdido. Ya Adán cayó. Ya en Adán la primera se fue. Jesús, por más que lo tienten, sigue. Así que el camino de Jesús sigue un poco más allá. Y aquí lo que está pasando es que como Jesús está resistiendo la tentación una tras otra, Satanás viene y aprieta más duro. ¿Okay? Y arrecia su forma de tentarlo. ¿Okay? Así que mira lo que le dice aquí ahora Satanás a Jesús. Vamos a quedarnos en Mateo. Dice el número 8, el versículo 8. Otra vez el diablo lo llevó al monte muy alto. A un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Fíjate que ahora Satanás dice, bueno, pero es que yo no lo puedo coger a no lo puedo cogerlo, vamos a entrarle de frente. Y le dice, ¿sabes qué? Adórame. Si tú me adoras, yo te doy todo esto que está aquí. Que para mí es súper atrevido porque Satanás sabe que él será dueño de la tierra, pero es porque el Señor lo está permitiendo en este momento. Entonces le está diciendo al mismo Señor, oye, si tú me adoras, yo te voy a dar todo esto. Bueno, obviamente Satanás aquí fue lo que estaba desesperado ya. O sea, Satanás ya dijo, no, es que con este no voy a poder, vamos a meterle aquí algo para ver si tropieza y de momento, ¿verdad? Oye, el único que tiene el poder sobre todas las cosas de lo que podemos obtener es Dios. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, ¿qué importa si Dios nos da todos los reinos o si ganamos todos los reinos o ganamos nada? Nosotros, nuestra función es adorarle a Dios y Dios entonces se va a encargar de darnos lo que de lo que Él piensa que es bueno para nosotros. Así que esa es la forma en que esta tentación se aplica a nosotros. Nuestra función es adorar a Dios. Dios que nos dé lo que nos quiera dar. Si Dios me quiere hacer pobre, que me haga pobre. Si Dios me quiere hacer rico, que me haga rico. ¿Okay? Así que aquí ya hemos visto las tres formas, las tres tentaciones de Jesús, paralelo a la tentación de Adán. Vimos cómo Adán cayó y ahora vimos cómo Jesús no cayó. Y Jesús nos está mostrando a través de esas tentaciones
cómo nosotros vamos a resistirla y la importancia. ¿Okay? Ahora, ¿cuál fue la conclusión de estas dos historias? Para Adán, una maldición. Para Eva, una maldición. Para la tierra, por culpa de ellos. Yo me imagino que aquí estamos 2 o 3 locos por llegar al cielo y coger a Adán y decirle, oye, tú sabes, ¿verdad? Entonces, para todos nosotros una maldición. Pero fíjense, otra vez minimizamos lo que es la maldición. Lejos de Dios. Dios paseándose, buscándonos para disfrutar. Y fíjese la maldición que ahora del Edén. ¿Tú sabes qué, Adán? Te voy a sacar del Edén. Lo siento. Ahora eres impuro. Ahora no puedes estar en mi presencia. Ahora no podemos disfrutar de estos momentos tan bonitos que teníamos. No podemos hacerlo más por tu falta. ¿Ok? Igual nosotros tentamos, estamos alejándonos de Dios. Le estamos diciendo a Dios, Dios, no me interesa estar contigo. ¿Usted quiere eso para su vida? Porque yo no lo quiero para mi vida. A pesar de que no lo demuestro diariamente, pero realmente eso no es lo que yo quiero para mi vida. Y este estudio me ha ayudado a ver esa importancia, dejar de minimizar el caer en pecado, el no resistir la tentación. Para Adán fue la maldición, para Eva también, para la serpiente también, para la tierra también. ¿Cuál fue el resultado entonces en la historia paralela de Jesús? El resultado para Jesús fue el siguiente. Mateo 3, ¿qué día? El 4, 11. Y el diablo, ¿qué hizo? Se fue. Y al instante, ¿qué pasó? Unos ángeles vinieron y le servían. Todo lo que el diablo le estaba prometiendo a Jesús, Dios se lo da. ¿Tú imaginas ese momento cuando esos ángeles vinieron y le servían? ¿Qué usted cree que le servían en ese momento los ángeles a Jesús? Comida. Yo me imagino que tienen que haber dado un banquete allí, tienen que haber estado celebrando, diciendo, este es el Hijo de Dios. No solo porque la voz lo dijo allá en el Jordán, sino porque ahora mismo demostró que tiene el poder de ganarle al diablo. ¿Okay? Así que igual, resistimos al diablo, hermanos. Piense, resiste, resiste, resiste. ¿Qué vas a tener? Recompensa, recompensa. ¿Cómo lo hacemos? Hay un pasaje que es bien interesante, que resume todo esto en cuanto a cómo vamos a batallar la tentación. ¿Okay? Santiago 4, no tienen que buscarlo porque ya tienen 2 pasajes ahí, yo lo leo rapidito. 4, 7 al 8. Por tanto, sométanse a Dios. Escucha, resistan pues al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Ese pasaje resume todo. Dice, sométanse a Dios, resístanse al diablo, que fue lo que hizo Jesús. Y el diablo que hizo con Jesús, arrancó y se fue. Y ahora dice, acérquense a Dios, que no fue lo que hizo Adán. ¿Verdad? Esto es lo contrario de lo que hizo Adán. Te dicen, no hagan lo que hizo Adán, acérquense a Dios y él se acercará a ustedes, que fue lo que no pasó con Adán. Pasaje perfecto para resumir esto. ¿Ok, hermano? Bueno, nosotros resumimos diciendo, Adán no resistió y sí se dio al pecado. No se acercó, se escondió. Jesús hizo lo contrario, recibió bendiciones. Así que mi exhortación, resistamos, hagamos el ejercicio de resistir al diablo. Con esto acerquémonos a Dios, que Él nos promete que Él se va a acercar a nosotros. ¿Está bien? Bueno. Vamos a estar de pie un momento. Creo que aquí hay comida para estar toda la semana comiendo. Inclina tu rostro. Yo estoy seguro que el Señor te habló. Que si me habló a mí, te tiene que haber hablado a ti también. La pregunta importante es ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar a esta palabra? ¿Hemos entendido verdaderamente las implicaciones del pecado y la tentación?
sobre nuestras vidas. Hemos entendido lo que implica ofender al Señor y despreciar su presencia y su amor por nosotros y sus bendiciones. Yo no voy a hacer un llamado porque creo que esto nos aplica a todos. ¿Qué te parece si ahí te acercas a alguien donde estás? Y oramos los unos por los otros. Voy a dar un momento para que ores por tu hermano, tu hermana. Quizás te puedes salir de tu fila. Señor, selle esta palabra en nuestras mentes y nuestros corazones. Oren. Oren los unos por los otros. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque un día como hoy que nos acercamos a la mesa y comimos el pan, bebimos de la copa. Hoy tú has sido tan bueno que nos has alimentado con tanta abundancia, Señor. Nos has alimentado bien. Gracias, Señor. Gracias porque tú prometiste dar a la iglesia evangelistas, profetas, apóstoles, también pastores y maestros. Gracias, Señor, porque tú sabes lo que necesitamos y suples en el momento que lo necesitamos, Señor. Gracias por edificar a tu iglesia. Ayúdanos a salir de aquí humildes, Señor, ante tu palabra,
tomando en serio lo que hemos escuchado en esta mañana, sobre todo poniéndolo en práctica, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.